En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Muy bien. El otro día, no sé si lo escuchaste, Mariola Cubells dijo esa que tiene que acompañarte a visitar al Papa, Sí, de amarillo rojo. chillón o de rojo. Ella de rojo y yo de pistacho. Exacto. Pues el otro día dijo Mariola Cubells en La Ventana de la tele que le gustan las series de tacitas. Dijo que son las series de tacitas. Bueno, son aquellas series históricas que ponen el foco en la nobleza, ¿no? Los Bridgerton y cosas así. A mí me hizo gracia, Y la Edad Dorada, buenísimo. También. Y yo, que un oyente dijo, no es de tacitas. Y ella, sí. Bueno, da igual. Yo creo que en la historia real hay capítulos que parecen de una serie de televisión, de tacitas, sobre todo cuando empiezan a aparecer reyes, reinas y derivados. Porque a veces cuesta seguir la trama, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el tema de hoy. Pregunta, ¿pudo una reina de España, expulsada de España para más señas, provocar una guerra en Europa? Sí. La respuesta es sí. Sí, pero atentos porque si no nos perdemos. Es lo que decía de la trama. Atentos que nos vamos a perder. Vamos a intentar contarlo muy, muy sencillo. Y yo también me sumo a recomendar la Edad Dorada. No la he visto todavía. A ver, venga, pues venga. Eso, es un periodo histórico maravilloso del Nueva York del 19. Muy buena, muy buena. Bueno, yo es que hace ya 3 meses que dejé ahí unas miguitas guerreras con Marta del Vado, cuando estuvimos hablando de la Comuna de París, que fueron aquellas jornadas revolucionarias de los ciudadanos, hartos de su nefasto emperador Napoleón III, hartos de las miserables condiciones de vida, hartos de que les metieran una guerra con Prusia, hartura total había allí, porque Napoleón III era, como dicen en el sur, era muy hartible, este tío. Bueno, las consecuencias de aquellos 2 meses de comuna fueron alrededor de 30.000 parisinos. Un montón de muertos, sí. Tremendo, aquello fue una sangría. Pero a su vez, la comuna fue consecuencia de la caída del Imperio francés, la llegada para quedarse de la República Francesa, la guerra franco-prusiana, y luego todo esto junto fue causa del nacimiento del Imperio Alemán. O sea, es que no pudieron pasar más cosas en aquel loco año de 1870 en Europa. Y es que el mundo con nosotros dentro se desplaza, y solo tenemos que mirar la actualidad, se desplaza a bordo de un tren de acontecimientos. Casi todo es consecuencia de una cosa que luego lleva a otra y a otra. Quien se crea que lo que está haciendo uno aquí no importa, que se apriete los machos, que vienen duras. Pero claro, ¿y si decimos que la mecha del petardo con el que explotó todo lo dicho prendió en España? Eso. Pues claro, y si añadimos que la culpa de que prendiera fue de los Borbones, pues mira, ya cero sorpresas. Si la Borbona Isabel II no hubiera sido la corrupta que fue, si este país no hubiera tenido que echarla, si los españoles fueran más listos de lo que son y no se hubieran empeñado en tener otro rey, si Prusia no se hubiera empeñado en que ese rey fuera alemán, si Francia no se hubiera empeñado en impedirlo, pues bueno, pues lo mismo nos hubiera liado la guerra franco-prusiana. O sí, porque cuando alguien busca gresca, la encuentra tarde o temprano. Y Otto von Bismarck quería pelea. A ver, después de esta lista de ISIS, tenemos que empezar por el principio. Y tenemos que empezar para entender cómo la corrupción de los Borbones acabó dando pie al nacimiento del Imperio Alemán. Porque es una ruta sinuosa. O no tanto, según se mire. Y es apasionante, la verdad es que es curiosísimo. Es muy loco que la corrupción y el nefasto gobierno de los Borbones acabara sacudiendo la geopolítica de toda Europa. Y así fue. A Isabel II se la envió con viento fresco fuera de España en septiembre de 1868. Aquí ya había cierto ambientillo republicano en el cuerpo, porque es que estaba claro que por muchas oportunidades que se le dieran a los Borbones, volvían a pifiarla una y otra vez. Pero como la República era territorio inexplorado y los españoles son acomodaticios y fáciles de manejar, el gobierno revolucionario que desalojó a Isabel II volvió
a convencer al pueblo de que había que buscar otro rey. Pero ojo, que no fuera un Borbón, porque seguro que sería otro delincuente. Bueno, la famosa frase, los Borbones jamás. Prim, ¿no? ¿Lo dijo eso? Sí, el general Prim por ahí vociferaba por las cortes de la tribuna, jamás un Borbón más. Bueno, esa sede vacante en el trono de España puso en marcha maniobras en algunas monarquías europeas para encajar a su propio candidato o para impedir que un enemigo encajara el suyo. Esta extravagante búsqueda de rey vino dada entre la expulsión de la Borbona Isabel II y a la espera de que llegara el siguiente rey, por la no menos extravagante declaración en la Constitución de 1869 que decía que este país debía tener una monarquía constitucional. Para mí, yo sigo insistiendo, para mí esto es un pedazo de oxímoron donde los haya. O sea, una monarquía al margen de la Constitución, con reyes impunes gracias a la Constitución, nunca puede calificarse de constitucional, porque la Constitución solo afecta a los demás, no a ellos. Como tampoco una monarquía puede ser parlamentaria, porque en el Parlamento están los elegidos por los ciudadanos, y al rey lo eligió Franco. Bueno, pero que precisamente la única vez que se ha votado un rey en el Parlamento, la única, fue en ese periodo del que estamos hablando. Sí. Y salió elegido Amadeo I de Saboya. Claro. Que duró lo que duró, pero bueno, eso ya... Sí, pero la única vez que precisamente porque era un rey elegido democráticamente. 191 votos a favor de su candidatura. Amadeo es el único rey de España elegido por votación parlamentaria. Pero además de Amadeo de Saboya, hubo otros candidatos para presentarse a la votación. Uno de ellos, el canalla duque de Montpensier, perteneciente a la Casa de Orleans, francesa, cuñado de la Borbona Isabel II, un intrigante y con una ambición desmedida, un mal bicho. Otro era Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, que como su propio nombre indica era prusiano. Lo hemos recordado en varias ocasiones, pero insistimos. A este es al que los españoles, como no se aclaraban con la pronunciación de Hohenzollern-Sigmaringen, lo llamaban Leopoldo Ole-Ole-Simeligen. Claro, entonces, a resumir, pues ya está. En junio de 1870... cuando el general Prim estaba negociando con distintos candidatos europeos para que se presentaran a ser votados rey de España, empezó a calentarse el mal rollo entre Francia y Prusia. Y enseguida vemos por qué, pero antes vamos a presentar a los dos púgiles. En un rincón del ring estaba con calzón azul la Francia del Segundo Imperio, o lo que es lo mismo, la Francia del emperador Napoleón III, que se creyó este hombre que por ser sobrino de Napoleón I y llamarse igual, bueno, pues que el genio, la estrategia y la inteligencia que le venían de serie. Y no. Pues no, un pollino, como otro cualquiera. Aspiraba este hombre a que Francia tuviera una posición de máximo prestigio y poder en Europa, y sobre todo careciendo el de todo prestigio, era imposible. En el otro rincón del ring, con calzón rojo, la Prusia del señor ministro presidente Otto von Bismarck, conocido después de esto como el canciller de hierro, porque es que este tío se empeñaba en una cosa y no se apeaba del burro hasta que la conseguía. Eso, el canciller de hierro, pues sí. Y la pelea la iban a tener Prusia por colocar a su candidato en el trono de España y Francia porque no lo colocará. O sea, Napoleón III querría colocar al francés, al duque de Montpensier. Tampoco, ¿no? Tampoco, no. Montpensier, no. Pues porque Montpensier era de la Casa de Orleans y los Orleans y los Bonaparte se odiaban. Pues qué complicado todo. Claro, no, Napoleón III no quería a Antonio de Orleans como rey de España ni en broma. Pero esto se solucionó enseguida y prácticamente solo porque el de Montpensier, en plenas aspiraciones al trono, no se le ocurrió otra que batirse en duelo con su primo Enrique de Borbón y matarlo. Bueno, aquello corrió por toda Europa, con lo cual él solito acabó con sus aspiraciones, por eso se comió un mojón en las votaciones, pues no se podía votar a un tío que había matado a otro. Bueno, una vez que quedó desactivado el duque de Montpensier, Napoleón III tenía que impedir como fuera que Prusia colocara al Hohenzollern-Sigmaringen porque entonces Francia iba a quedar atrapada en mitad de una pinza que harían Prusia y España con reyes de la misma dinastía en el trono. Hasta ahora yo creo que se sigue, ¿no? Sí. Francia decía, no, esto no, porque tengo a estos por aquí y a otros por el otro lado. La diplomacia francesa se puso en marcha para impedir que el prusiano aceptara ser candidato. Y al final lo consiguieron. Lo consiguieron negociando con el padre de Leopoldo Ole Ole-Simeligen. Le convencieron para que su hijo no se presentara. En eso quedaron. El padre dijo, no os preocupéis, mi hijo no se presentará a rey. Pero Francia no acabó de confiar solo en la palabra del padre de Leopoldo. Y quisieron arrancarle el mismo compromiso al rey de Prusia, a Guillermo I. Hemos dicho que von Bismarck era ministro presidente de Prusia, pero el rey era Guillermo I. El caso es que el rey Guillermo se encontraba en esos momentos, cuando fueron a negociar con él, en la ciudad balneario de Bad Ems,
sobre todo se llama la ciudad de Ems, EMS se escribe. Y hasta allí se desplazó el embajador de Francia en Berlín, Vincent Benedetti, o sea, Vicente Benedetti, que se llamaba el pollo este en francés. Se acerca hasta allí el señor Vicente, el embajador, para arrancarle el compromiso de que no iban a poner en el trono de España a un Hohenzoller para acercar a Francia. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, 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 désirable. Oye, puede que sea una pregunta retórica, pero ¿cómo se tomó el rey de Prusia, todo un rey de Prusia, que Francia le exigiera que retirara al candidato prusiano? Pues imagínate. En fin, como gesto diplomático no parece muy sobresaliente. Claro, pues se lo tomó así malamente. El propio rey Guillermo I explicó en un telegrama que se conoce como es un histórico telegrama, el telegrama de Ems, es un telegrama que le escribió a su presidente, a Otto von Bismarck, y le explicaba ahí que el embajador Benedetti fue un grosero y un impertinente, sin guardar el protocolo debido al rey de Prusia y encima exigiendo que retirara al candidato prusiano. Guillermo